El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Hay personas que tienen una incapacidad muy grande de poder ver lo bueno en ellos, de poder ver todo lo que pueden ser capaces de llegar a realizar. Tal vez sus seres queridos, otras personas, amistades, familiares, ven en esa persona algo que ellos pueden ver con claridad, pero que esa misma persona es incapaz de verlo. Y me ha tocado personas muy inteligentes, personas muy capaces, pero con grandes complejos, con grandes heridas y miedos, que no les permite ver, no les permite entender cuán maravilloso, cuán especial y cuán talentoso y sobre todo lo que pudieran realizar. Esto lo veo frecuentemente, por ejemplo, en relaciones tóxicas, en relaciones de violencia, relaciones en donde se cae en una codependencia destructiva muy fuerte, donde la persona que es violentada no se puede ver a sí misma como una persona digna de un trato diferente, de un respeto y sobre todo de una capacidad de poder decir: puedo salir adelante, puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque tal vez gran parte de su vida o toda su vida ha vivido la violencia, ha vivido el desprecio, ha vivido la humillación, el maltrato, los golpes, el abuso. Entonces es difícil poder ver más allá de ese círculo, de esa cárcel que se le ha puesto, ¿no? Y dar el paso para liberarse, dar el paso para decir hasta aquí, no más, es muy difícil. Algunos logran darlo y verlos después de todo ese proceso de dolor, todo ese proceso de sentirse que no funcionan, que no son capaces de poder funcionar correctamente. Nos damos cuenta que sí es posible para muchos salir y decir: sí puedo y lo voy a hacer. ¿Qué se tiene que hacer para ayudar a estas personas? Muchas veces, primero que nada, ayudarles a sanar, a perdonar, a quitar toda esa visión de sí mismos desde una perspectiva bastante negativa, bastante destructiva, en donde a lo mejor consciente o inconscientemente se están castigando, se están autopercibiendo como malos
y que no merecen algo más, que no merecen algo mejor, no merecen superarse, no merecen ser amados, no merecen estar en condiciones diferentes. Y es cuando nos damos cuenta que no es así. Pero para poder ayudar a tomar esa conciencia en las personas, a veces pues es todo un proceso, a veces puede llevar casi toda una vida para que la persona entienda, abra los ojos y diga, esto no está bien, yo puedo salir adelante, yo puedo mejorar, yo puedo descubrir cuán especial soy y cuán capaz soy de poder no depender de una situación tan dañina, de una relación tan mala. Y esto estoy hablando no solamente de parejas, hablo también de relación padres con hijos o hijos con padres, amistades, e incluso laborales, donde a veces por esta visión completamente nublada, completamente equivocada, pues no son capaces de poder entender lo que está pasando. Entonces, aquí lo que sucede, o lo que se tiene que dar, repito, es un proceso primero de perdón, de pedir perdón y de perdonar, y de perdonarse a sí mismo. Lo he hecho con algunas personas, algunas veces con un cambio radical en la vida de otras veces, pues vuelven a caer en lo mismo y no se dejan ayudar. Pero cuando entienden que esa situación no es normal para ellos, no es saludable, no es lo que Dios quiere para ellos, entonces empiezan a querer cambiar y hay que acompañarlos, hay que ayudarles, hay que realizar lo que yo llamo a veces una cirugía espiritual, donde cortar, sanar, reparar concepciones, heridas, pensamientos, sentimientos, emociones, autopercepciones, para poder empezar a vivir y a poder reconstruir lo que realmente son y lo que realmente pueden llegar a ser. Pero al final de cuentas, lo que se procura, lo que se busca realmente, es que encuentren en Dios lo que no han podido encontrar en ningún otro lado. Un buen sacerdote, un buen pastor, no se pone como yo voy a arreglar, yo voy a cambiarte, yo voy a transformarte, yo voy a hacer esto. No, es Dios. Él es quien lo va a realizar y nosotros solamente somos instrumentos, somos barro en manos del alfarero para que Él moldee y Él decida cómo y cuándo. Por eso en esta carta que tenemos de Pablo a los Filipenses, se me hace muy hermoso ver cómo Pablo se presenta en un sentido, al final de cuentas, como autoridad, como padre espiritual o como pastor. Dice, si me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Entonces a veces hay que hablar con autoridad, pero no por nosotros, sino a quien representamos o a quien queremos representar indignamente, que es la autoridad de Dios. Hablando precisamente con esa certeza, con esa firmeza de que es Dios a través de nosotros quien quiere realizar esa obra de sanación, de liberación, de restauración de esas personas. Y dice, sigan trabajando por su salvación. Entonces, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero todo lo que deberíamos de estar haciendo tendría que ser para nuestra salvación. Trabajar constantemente en lo que es la salvación, la nuestra y por consiguiente después la de nuestros seres queridos. Entonces, este acto que yo les digo, les comparto de ayudarles a sanar, a perdonar,
es precisamente trabajar en su salvación. Cuando una persona decide dejar un vicio, está trabajando por su salvación. Cuando una persona está dispuesto a sanar y a perdonar, está trabajando por su salvación. Cuando una persona hace lo correcto, cuando lo debe de hacer, está trabajando por su salvación. Cuando una persona ayuda a otro por amor a Dios, está trabajando en su salvación. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero todo lo que realizamos tiene que ser para nuestra salvación. Lo cotidiano que haces todos los días, bañarte, trabajar, limpiar la casa, hacer tus quehaceres, todo lo que haces, si lo haces bien y lo haces por amor a Dios, y no estoy hablando de un sentimentalismo, sino en un ofrecimiento en donde a veces no tenemos ganas, a veces estamos cansados, enfadados, desmotivados y todo, pero lo hacemos por Dios, estamos trabajando por nuestra salvación. Por eso nunca podemos desfallecer, nunca podemos quitar de vista que todo acto que realizamos tiene que ser para nuestra salvación, en el trabajo de la salvación. Es por eso que Pablo nos recuerda, sigan trabajando por su salvación con humildad y en el santo temor de Dios. Esto ya lo veíamos en estos días, el santo temor, y que empieza pues el temor de fallar. ¿Por qué? Porque descubro cuánto me ama Dios y no quiero fallarle. Y les compartía yo que un hijo que no tiene este sano temor a sus padres no podrá tener el santo temor a Dios. Y cuando digo santo temor no hablo del miedo, del pánico, me va a pegar, sino el temor de fallar. Y sobre todo de poner límites, los límites que mencionaba yo creo el domingo, que son tan importantes, enseñar y transmitir estos límites, ¿sí? Entonces dice, por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da energía para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Por eso cuando logramos quitar todas esas capas que se van acumulando día con día por el pecado o por el daño que se nos hace, esas capas que impiden que nosotros descubramos esta fuerza de Dios, esta gracia de Dios, que es la que nos motiva, que es la que nos mueve. Y a veces va en contra de nuestras ganas humanas, a veces va en contra del mismo cuerpo. Yo digo de broma, ¿no? Que tengo una relación íntima con la cama que no me quiere dejar levantar en las mañanas. Dice, no te vayas, quédate. Pero tengo otra que es bien celosa y se interpone con la cama y yo la alarma. Entonces ya no sé a quién hacerle caso, si a la cama o a la alarma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere seguir descansando, el cuerpo quiere hacer lo que está sintiendo en ese momento. Dormir, comer, sentir placer, etcétera. Y es necesario que cuando nosotros aprendemos que la fuerza que nos mueve más, o la fuerza que nos tendría que mover, es la voluntad de Dios, esa capacidad para trabajar en mi salvación, para trabajar en hacer la voluntad de Dios, porque la otra parte es la energía que me lleva a trabajar nada más para mí, trabajar solamente en mi querer, en mi sentir, en mi pensar, en mi bienestar. Entonces esta lucha, pues desgraciadamente muchas veces la tenemos perdida porque no hemos permitido primero la restauración de nuestro ser en el plan de Dios a través del perdón, a través de la misericordia, sacramento de la confesión, y también por el hecho de que creo que para eso de la salvación es algo que está fuera de mi alcance. No, el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros la suficiente fuerza, la suficiente energía para hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo por amor a Él. Y es precisamente esto que Pablo les recuerda a los filipenses, que todo lo que se hace es el que da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Si yo no alimento ese querer,
si yo no lo dejo fluir, si yo no aprendo a mantener esa situación en mi interior, en la paz, en el perdón, y yo no aprendo a controlar mis deseos, mis pensamientos, mi humano querer, entonces esta energía, esta fuerza, es la que hace o hizo y sigue haciendo en muchos hombres y mujeres el celo por las almas, el celo por hacer la voluntad de Dios, el celo por el servicio al prójimo y todo aquello que implica pues esta tarea, ¿no?, de vivir como hijos de Dios, de hacer su voluntad. Y un elemento que cómo nos cuesta trabajo, dice Pablo, háganlo todo sin quejas ni discusiones. Pues el hombre y la mujer siempre o nos quejamos o nos peleamos, que porque hace mucho frío, que porque hace mucho calor, que porque ya se fue la luz, que porque hace mucho viento, que porque esto, porque lo otro, nos la pasamos quejando. Y esto no es que sea en sí malo, el problema es que es algo tan negativo, que a veces lo transmitimos, lo estamos diciendo a uno y a otro y a otro, y esto no ayuda en nada. Es una situación que nos hace ver precisamente esa condición donde todos nosotros buscamos una situación donde yo no tenga que batallar, yo no tenga que sufrir, yo no tenga que esforzarme. Pero cuando uno aprende a dejarse guiar por esta fuerza que es la vida de gracia, que es la vida de la divina voluntad, ¿sí?, entonces nos va a permitir precisamente vivir como hijos. Dice, háganlo todo sin queja ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha. Pues todos los días, queriendo o no queriendo, cometemos errores, nos manchamos con el pecado, pero tenemos la oportunidad de la confesión, tenemos la oportunidad de restaurar pues aquello que a veces no nos ayuda, ¿no?, que es pues nuestra condición humana a través del sacramento de la confesión para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo y cuidar para que no estemos en mancha. Yo siempre he dicho que si hay algún pecado mortal es una urgencia espiritual. No puedo irme a dormir en pecado mortal, porque yo no sé si voy a despertar o no voy a despertar, qué pueda pasar en la noche. Entonces es ese cuidado del alma que debemos de tener, de estar siempre en esa pureza, en esa purificación, en ese estar limpiando, lavando nuestra alma. Por eso la importancia del perdón, del perdonar, del sacramento de la confesión. Y esto, repito, es trabajar por nuestra salvación. Irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Estamos hablando hace más de 2000 años. Y estos malos hombres perversos todavía existen. Pidámosle a Dios que nosotros no lleguemos a ser esos perversos hombres y mujeres de este tiempo. Pero sí tomar conciencia que estamos en medio de una realidad que no ha cambiado y seguirá siendo igual. Estamos rodeados de situaciones donde el hombre y la mujer están siendo arrastrados por el demonio, por el mundo y la carne, y que va a buscar y van a realizar actos que nos van a querer dañar, que nos van a querer perturbar. Y hay que estar preparados. Por eso la fuerza, la energía que viene de Dios para resistir, para mantenernos, para no someternos y no desviarnos de lo que el Señor nos pide. Estamos en medio de una guerra espiritual, una batalla que se está librando todos los días. Así como todos los días tenemos que trabajar por nuestras salvaciones, porque todos los días estamos luchando esta batalla espiritual, que empieza en nosotros y luego se prolonga hacia los demás, pero empieza siempre en nosotros, esta batalla de hacer y entender, primero de no hacer el mal, de no ser esas personas perversas, malas en este tiempo, y segundo, no dejarnos enganchar por las acciones de estas personas que están perdidas, que están atrapadas en un mundo donde ellos ni siquiera se dan cuenta de que pudiera ser su vida muy diferente a como la están viviendo. Y estar preparados para esos ataques, estar preparados para no dejarnos enganchar por las mentiras y las trampas
que tiene el mundo a través de estas acciones. Dice, entre ellos brillará como antorchas en el mundo, brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles la palabra de la vida. Así el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Yo creo que esto se puede aplicar muy bien a todo padre y a toda madre, a todo esposo y esposa. El esfuerzo que ustedes han hecho para que sus hijos alcancen la salvación. Y esto es trabajar por la salvación de sus hijos, haciendo lo que tengo que hacer, enseñando lo que tengo que enseñar, manteniéndome firme en mis principios y mis valores. Y lo ideal hubiera sido que desde niños trabajáramos en ellos. Muchos a lo mejor se vivió la conversión ya de grandes, cuando los hijos ya estaban grandes. Pero esto no quita que sigamos trabajando en la salvación de ellos, en esa educación, en ese testimonio de lo que es el amor de Dios, para poder nosotros entonces, como dice Pablo, sentir ese orgullo o sentir esa satisfacción de que todo lo que vivimos en esta vida sirvió para que mis hijos se salvaran, para que mis hijos llegaran a la meta, a la vida eterna. ¿Cuántos estamos con esta visión? ¿Cuántos estamos queriendo hacer esto? ¿O cuántos estamos más distraídos en que no sufran, en que les vaya bien, en que yo les soluciono los problemas o que ellos alcancen la meta? Y todo esfuerzo, todo trabajo, todo castigo, toda reprimenda, toda enseñanza es con esta meta, con esta finalidad. Pero desgraciadamente la mayoría no lo hacemos tal vez así. Pensamos más bien en otras cosas. Nos preocupan y angustian otras cosas. Es por eso que necesitamos ir viendo, ir poniendo todo nuestro esfuerzo en la salvación del alma, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Y ahorita a lo mejor ni tú ni yo vemos resultados. Pareciera que todo es contrario, pareciera que todo es imposible. Pero si tú te mantienes firme y sabes que al final de cuentas el que salva es Dios, y tú pusiste tu granito de arena, tú hiciste lo que tenías que hacer en la medida de tus capacidades y posibilidades, trabajar en ello, que llegue el momento cuando estés en la presencia de Dios y estén tus seres queridos y puedas decir, valió la pena mis lágrimas, valió la pena mi sufrimiento y mi dolor, valió la pena el que tal vez incluso mis hijos me sintieron como su enemigo o su enemiga, porque no seguimos su juego y no nos prestamos a una situación que pudiera dañar sus almas, y que ellos alcanzaron por ese esfuerzo primero, obviamente la salvación de Cristo, y por lo que nosotros humanamente contribuimos, alcanzamos que nuestros hijos, nuestra esposa, padres, hermanos, amigos, alcancen la salvación. A tal grado, como dice Pablo, si yo tuviera que derramar, y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida, a ese grado, preferible perder la vida que perder el alma o el alma de nuestros seres queridos. Preferible sufrir aquí y que no sea el sufrimiento eterno en el infierno, ¿sí? Y dice, y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor regalo que puedes darle a tus hijos? La vida de fe. Y para esto tenemos que trabajar en la salvación. Para esto tenemos que despabilarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, poder purificarnos a través del perdón, a través del sacramento de la confesión, y hacer que cada acto que hagamos en nuestra vida sea ofrecido en trabajo por la salvación de nuestra alma y de nuestros seres queridos, ¿sí?
para que sirva como ofrenda sagrada de su vida de fe por la salvación de sus seres queridos. Por eso, cuando Jesús nos invita a seguirlo, nos pone esta condición fundamental. Si tú no me pones primero a mí, la traducción está mal. La traducción como lo ponen en la Biblia es, si tú no odias a tu padre y a tu madre, y cuando decimos odiar, no es en el sentido como nosotros lo entendemos. Dice, si tú pones como fundamento a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o a ti mismo, no eres digno de mí. O sea, no estás trabajando para la salvación. Estás trabajando para otras cosas, pero no para la salvación. Entonces, cuando dice el que no odia a su padre, a su madre, o sea, el que no pone como el que pone como fundamento a alguien que no sea yo, no sirve. O sea, no sirve nada de lo que estás haciendo, ni nada de lo que vas a hacer. Por más trabajo, esfuerzo que tú quieras realizar, no sirve. Y entonces sí es tiempo perdido, entonces sí desgaste de todo y no has logrado verdaderamente lo más importante. Dice el Señor, si alguno quiere seguirme y no me prefiere, o dice, o no odia a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede trabajar por la salvación, ni trabaja por la salvación de su alma, ni la de sus seres queridos. Y si no trabajamos para Él, no estamos siendo sus discípulos, no estamos viviendo sus enseñanzas. No estamos buscando seguirlo a Él. Y es precisamente, tengo que cuidar todos los días. ¿Por quién hago? ¿Para quién hago las cosas? Si el fundamento es Cristo, entonces empezaré a darle a cada quien su lugar, a cada quien su importancia, pero nunca más que a Dios y la salvación del alma. Nunca más que eso. Por eso es tan importante. Dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, primero, no poner como fundamento otra cosa ni otra persona que no sea Dios. Y segundo, no cargar la cruz, que es el esfuerzo diario por hacer la voluntad de Dios. Algunos una cruz muy grande, otros otra cruz tal vez no tan grande, pero es cargar una cruz que puede llevar a cada uno de nosotros a vivir una experiencia de amor, a vivir una experiencia que transforme verdaderamente la vida de cada uno de nosotros por amor a Dios. Entonces, seguir, como Pablo lo decía arriba, ¿no? Aunque yo tuviera que derramar mi sangre, tal vez no derramamos sangre, pero ¿qué tal derramamos lágrimas? ¿Qué tal derramamos sufrimiento y dolor? ¿Qué tal derramamos a veces hasta sudor por el trabajo, por todo lo que hacemos? Y hacerlo sin Dios es pérdida de tiempo. Yo quiero que lleguemos a ser discípulos de Jesús. Entonces, nada de lo que yo haga no puede tener otro fundamento que no sea Dios. Y tengo que aprender que desde la condición de vida que tengo, en la vocación que tengo que cargar una cruz. Y esta cruz es la que me guiará y me dará la fuerza. Pareciera tontero, ¿no? Pero una tontería. Pero entre la cruz sea más pesada, más fuerza Dios nos da, más fortaleza. Y no porque busquemos nosotros hacerla pesada, sino que Dios no permite nada que esté por arriba de nuestras capacidades. Pero ¿estoy al 100% de mis capacidades espirituales? ¿Estoy al 100% de mi búsqueda de hacer lo que Dios pide? ¿O vengo cargando, como decía yo al principio, muchas situaciones que no me permiten ver más allá, que me hacen que me quede ciego de lo que yo puedo realizar por Dios y para Dios? Y estoy acostumbrado a que me vean o a verme como una persona que no vale, que no sirve, porque eso me hicieron creer mis padres, mi pareja, mis amigos, el mundo, la sociedad y hasta yo mismo. Tengo que sanar, tengo que realizar lo que decía, ¿no? Esa cirugía espiritual para poder ver realmente el alma y la maravilla que Dios ha hecho en mí.
y lo que Dios quiere hacer y seguir haciendo a través de mí. Por eso dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Entonces, 3 aspectos, obviamente son muchísimos más, para poder vivir como discípulo de Jesús. Preferir a Dios sobre todas las cosas y personas. Segundo, aprender que seguir a Cristo implica un sacrificio, un sufrimiento, cargando la cruz. Y tercero, desprendimiento completo y total de todo lo demás, que muchas veces se puede volver un modus vivendi, una seguridad, donde a veces el renunciar a todo para empezar de nuevo, porque a lo mejor eso es lo que Dios te está pidiendo, porque a lo mejor eso es lo más saludable. Es decir, llegué sin nada, me voy sin nada. Me refiero cuando a veces tienes que cambiar de lugar, de país, de trabajo, y decir, Señor, si esto es algo que tú me pides, que así sea. Quiero empezar, quiero seguir, poder llegar a ser ese discípulo tuyo, ese hijo tuyo. Pero es necesario que cada uno de nosotros no paremos en trabajar por la salvación. Cada oración que tú haces, cuando rezas el rosario, cuando le dedicas un momento a escuchar la palabra de Dios, cuando haces un acto de caridad o de misericordia, estás trabajando por tu salvación. No nos quedemos de brazos cruzados y tomemos conciencia la tarea tan grande, la más importante de toda tu vida, porque de esto dependerá tu eternidad, de esto dependerá tu eternidad en el cielo o tu eternidad sin Dios en el infierno. Sé que tienen muchas preocupaciones, tienen muchos dolores, enfermedades y problemas, pero no sé si les ha pasado que a veces cuando tienes una experiencia cercana a la muerte o cuando pierdes un ser querido y te pones a meditar y dices, tanto poder que le he estado dando a todo esto, y de un momento a otro pierde su poder, pierde esa fuerza en mí. ¿Por qué? Porque he aprendido a ver las cosas desde la fe en Dios y desde este regalo maravilloso, ¿sí?, que el Señor nos da. Pidámosle a Dios que a través de esta palabra predicada, esta palabra proclamada, podamos decir como el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos. Pidámosle a Dios que podamos verdaderamente asumir la tarea más importante. Y el Señor lo ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, trabaja por tu salvación. No importa qué tan insignificante pueda ser lo que tú estás haciendo a los ojos del mundo, o a los ojos tal vez de ti mismo. Pero si tú lo haces por Dios y por tu salvación, es lo más importante. Es la tarea fundamental, vital, trascendental, que no debes de perder de vista nunca. Porque esto te ayudará a ver cada realidad temporal, tu trabajo, tu familia, tu éxito, tu fracaso, tu salud, tu enfermedad, con otra visión. Y sobre todo, no permitirá que te envuelvas en esta cárcel, en esta jaula, en esta envoltura de autodestrucción, de daño mental, espiritual, que tanto está afectando a nuestros seres queridos, porque no estamos asumiendo el papel que deberíamos de tener, no estamos descubriendo la grandeza con la cual Dios nos ha creado para vivir en humildad, sirviéndolo a Él y a nuestros hermanos. Vamos a decir,
Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, ayúdame a trabajar todos los días por mi salvación y la salvación de mis seres queridos. Dame, Señor, la humildad y el santo temor de ti, para que yo pueda vivir motivado, movido por la fuerza de tu gracia y de tu amor, para tener esa energía interior que me lleve a querer y actuar conforme a tu divina voluntad. Reconozco que muchas veces lo que más me mueve son mis miedos, son mis preocupaciones humanas, temporales, y aunque son importantes, me desvían de la meta de la vida eterna. Señor Jesús, yo te entrego en este momento toda preocupación que traigo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y que está afectando mi cuerpo, mi salud, mis relaciones con mis seres queridos, hasta con mis enemigos, conmigo mismo y contigo, Señor. Sáname de toda herida que me hayan hecho y que me hayan robado a través de esas palabras, de esas acciones, mi conciencia de ser hijo tuyo, de que tú me has creado especial y maravilloso para vivir bajo tu divina voluntad y poder vivir sirviendo a mis hermanos para la salvación de sus almas. Señor Jesús, sé que estoy en medio de mucha gente ignorante que no te conoce, que no te ama, que incluso te persigue, que se ha pervertido por el mundo, por el demonio y por la carne. Ayúdame, Señor, a brillar como antorcha en el mundo y poder presentarles tu mensaje de vida, este mensaje que ha cambiado mi vida, que está cambiando mi vida. Un mensaje de amor, de misericordia, de perdón y de paz. Yo perdono a todas las personas que me han hecho creer, que me han hecho sentir odio, miedo, resentimiento, complejos, ansiedad, angustia, que me han llevado a no saberme valorar, amar y respetar, a preocuparme más por cosas temporales que por mi propia salvación. Yo les perdono en el nombre de Jesús por todos los momentos de heridas, de malos tratos, de humillaciones, de desprecios, de abusos físicos, mentales, espirituales, emocionales. Perdono a cada uno de ellos, incluyendo a las personas que debieron de haberme amado, cuidado y protegido. Yo perdono a mi familia de origen, a mi familia actual, a mis amigos y enemigos, a todos aquellos que se han convertido en cuestión de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de dolor,
y que me han llevado en muchas ocasiones a apartarme del camino de Dios. Quiero llegar a tu presencia y sentirme orgulloso porque trabajé por la salvación de mi alma y del alma de mis seres queridos, y que tuve que derramar y tendré que derramar lágrimas, dolor, sufrimiento, tristeza y todo lo demás, incluso si es necesario, mi propia vida, para que mis seres queridos puedan ser ofrecidos a Dios y ellos puedan ofrendar a Dios esta ofrenda sagrada de su vida de fe. Señor Jesús, yo quiero seguirte y por eso quito cualquier soporte, cualquier persona, trabajo, cosa material, cualquier realidad que sea puesta en primer lugar antes que a ti. Yo no quiero poner a ninguno de mis seres queridos y preferirlos a ellos que preferirte a ti. Ni siquiera mi propio bienestar, mi propia seguridad económica, nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo poseo, nada de lo que yo hago, lo pongo como más importante, ni lo prefiero más que a ti. Señor Jesús, dame la fuerza para poder cargar mi propia cruz, esta cruz que es necesaria para poder experimentar tu vida de gracia, la fuerza de tu Espíritu. Y ayúdame, Señor, a estar luchando todos los días por mi salvación y la salvación de mis seres queridos. Señor Jesús, y reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo todo espíritu inmundo, todo demonio, toda opresión, toda obsesión, toda perturbación en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi familia, casa, trabajo o pertenencias, por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, santa muerte y todo aquello que es opuesto a ti, que es contrario a mi salvación y a la salvación de mis seres queridos. Reprendo, ato y amordazo toda opresión, obsesión, perturbación, infestación que se esté dando, que se haya dado o que se vaya a dar en contra mía, de mi familia, de mis seres queridos, casa, pertenencias y trabajo. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque me das nuevamente la oportunidad de descubrir cuán valioso soy a tus ojos. Valgo la sangre de tu Hijo Jesús, que por amor a mí renunció a su voluntad y a su propia vida para salvarme. Abrazo y acepto este sacrificio de Jesús en la cruz para que no sea en vano
y yo pueda vivir como hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.